Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 34. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, oremos. Buen Dios, ayúdanos a encontrar valor en el hecho del trabajo en equipo y de la justicia, del que cada quien pueda recibir lo que merece. En Jesús, amén. Capítulo 34 de Números nos trae a una instrucción que Dios envía a través de Moisés. Moisés debía comunicarle a los hijos de Israel que cuando entraran en la tierra de Canaán, ellos iban a tener unos criterios para repartirla, ¿no? Porque la tierra de Canaán iba a ser la herencia del pueblo. Y el capítulo 34 es una descripción detallada de los límites que el pueblo de Israel iba a tener en su conquista y de estos mismos límites grandes que iban a bordear todo el pueblo de Israel, ahora se iban a reflejar en los límites del territorio de cada una de las tribus. Entonces, obviamente, de acuerdo al pensamiento de la época, esos límites se trazan de acuerdo a los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, y se empiezan a nombrar unos sitios, unos lugares concretos en los cuales se iban a trazar las líneas fronterizas, ¿no? Como acabamos de decir. Por acá en el versículo 14 y en el anterior dice: entonces Moisés dio órdenes a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que repartiréis por sorteo entre vosotros como posesión, la cual el Señor ha ordenado dar a las 9 tribus y a la media tribu. Pues la tribu de los hijos de Rubén ya ha recibido lo suyo según sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gad según sus casas paternas, y la media tribu de Manasés ha recibido su posesión. Obviamente este pasaje del capítulo nos está recordando el hecho de que en capítulos anteriores los de Rubén y Gad, cuando vieron la tierra buena que estaba al lado este del Jordán, dijeron: déjanos esta tierra, porque esta tierra es buena para ganado. Nosotros tenemos ganado, por favor, déjanos aquí. Recordarán ustedes que aquí enfatizamos el concepto, ¿no? del buscar el interés del otro y de tener empatía, de ser colectivos, porque Rubén y Gad no querían ir a pelear con el resto del pueblo de Israel, pero Moisés una vez les expresa que ellos debían ir, ellos llegan a un tipo de acuerdo donde, a pesar de que iban a tener la tierra que estaba de este lado del Jordán, aún así iban a cruzarlo y van a pelear con el pueblo de Israel por las tierras y de esta forma, una vez sus hermanos conquistaran la tierra, ellos iban a regresar a sus casas y al sitio donde tenían al ganado. Ahora, el capítulo 34 entonces se enfoca en la repartición de la tierra en las otras tribus, y se nombra un jefe y estos jefes serían los encargados entonces de la repartición. Aquí hay varios puntos importantes. Dios obviamente está haciendo provisión para lo que habría de ocurrir más adelante. Él había prometido la tierra al pueblo de Israel, esto es claro. Y hasta este punto la historia del Pentateuco nos ha traído por diferentes movimientos, situaciones que han estado pasando y que han traído al pueblo a este punto, el punto donde ya conquistaron parte de esa tierra que Dios les había prometido y están a punto de embarcarse en la conquista, de conquistar toda la zona de Canaán. Pero habían que tener unos criterios claros por medio de los cuales se iba a repartir dicha tierra. Entonces, lo que vemos desde un punto de vista teológico, lo que vemos en este capítulo es que Dios primero hace una provisión para la promesa que se va a cumplir. Es decir, que aunque el pueblo de Israel aún no había conquistado a todos estos pueblos que tenían que evacuar, pues que tenían que ir y pelear contra ellos, el hecho de que Dios ya hiciese provisión de cómo se iban a repartir la tierra habla a favor de, o habla al punto de mostrar que efectivamente la promesa se iba a cumplir. Por otro lado está el punto y el concepto de ser equitativo. En el mundo antiguo, la palabra justicia se relacionaba con la idea de dar a cada quien lo que merece. Entonces, en las tribus de Israel, nosotros vemos que Dios procura que haya equidad en la repartición de tierras, de tal forma que una tribu no salga privilegiada por encima de la otra, sino que todas puedan tener lo necesario para estar bien. En los tiempos modernos, claro está, debido a la desconexión que hay entre la religión y la política, puede que exista esta noción de que los cristianos no deben velar por la equidad, ni que deben velar por la justicia en sus sociedades. Sin embargo, Jesús
habla del valor de la justicia, ¿no? Y de hecho en todas las escrituras se habla de la justicia y de cómo el cristiano, a pesar de que necesita mantener la religión y la política aparte, debe hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, por hacer de las sociedades unas sociedades justas, unas sociedades equitativas. Entonces, la lección de hoy que nos deja el capítulo acerca de, por lo menos, de la repartición de tierras, es pensar un poco en cómo puedo contribuir yo, cómo puedo contribuir como individuo a la construcción de una mejor sociedad. Y esto lo hacemos desde nuestras distintas capacidades y oportunidades. Hay personas que lo pueden hacer desde lo macro, que hablamos en este caso de las personas que tienen poder para influenciar una ley que garantice, por ejemplo, el acceso a vivienda o el acceso a educación, pero también tenemos en nuestras manos las oportunidades pequeñas día tras día, cuando desde nuestro bolsillo, desde nuestras capacidades, podemos hacer que el otro tenga acceso a algo digno, ¿no? o a una instancia de justicia equitativa. Cuando nosotros podemos darle alimento a alguien, hacemos que esa persona tenga un acceso a la alimentación que debería ser un derecho universal, pero que muchas veces a las personas que nos rodean están pasando hambre, o el caso de personas que no tienen dónde dormir, o personas que no tienen dónde vestir. Allí, como cristianos, no necesitamos estar en una posición de pasar una ley para que todo el mundo tenga que vestir cuando, como dice Jesús, si tienes dos túnicas, dale una al que no tiene, ¿no? Entonces, el capítulo 34 es Dios mostrándonos que en su reino, o sea, cuando Dios gobierna un territorio, cuando Dios gobierna una nación, Él gobierna con el principio de justicia y equidad. En el reino que se instaura con la venida de Jesús también abunda la justicia y también abunda la equidad. No solo nosotros como extensión de las manos de Dios, sino también que el reino de Jesús es un reino justo porque Él ha dado su justicia a todos aquellos que participan de su reino. Por lo tanto, cuando ustedes y yo hacemos de la sociedad una justicia justa, una sociedad equitativa, simplemente estamos continuando la obra que Dios ya ha iniciado previamente. Que en este día puedas estar atento a las oportunidades de crear una sociedad justa y equitativa y que puedas participar de la obra que Dios ya ha iniciado a través de actos pequeños pero significativos para los demás. Que Dios te bendiga.